La bala que no salió fue financiada desde el norte, igual que el fallo que sí salió, y le pegó en el corazón a la República. No hizo falta contratar carpinteros truchos esta vez, ¿eh? Aunque estoy convencida de que estos muchachos cobraron mucho mejor que aquel croto. Hoy te voy a llevar a conocer esos lugares que no quieren que veas, para que sepas qué es lo que hay detrás de las togas. Mi nombre es Débora Mabaires y te doy la bienvenida a esta nueva Odisea Submarina. Quédate, te va a encantar. El fallo salió unos días después de que dijo que iba a ser candidata. No, seguramente es una casualidad. La Corte pasa décadas cajoneando, por ejemplo, la voladura de la Embajada de Israel, pero decide proscribir a la candidata del principal partido opositor en apenas días después de que los medios estuvieran asusando. El que presentó la denuncia es Javier Iguacel, que en enero del 2016 fue designado por Mauricio Macri administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad. Iguacel quedó en la mira de la justicia penal por la designación de un ciudadano estadounidense que no cuenta con el título de ingeniero en la Gerencia de Planeamiento y Gestión de Infraestructura Vial, un área sensible porque maneja todas las obras y licitaciones que lleva adelante el organismo. ¿Te pensás que hubo alguna resolución rápida sobre eso? No, no, no. Teníamos a un funcionario ciudadano extranjero. En la Dirección de Asuntos Jurídicos puso a Ricardo Stoddart, socio del estudio jurídico Marval O'Farrell y Mayral, el estudio que no solo redactó la ley bases a pedido de la Embajada y las corporaciones extranjeras, sino que puso en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de Milei a María Ibarzábal Murphy, pariente de López Murphy y de Emilio Basavilbaso Murphy, el que vació ANSES con Macri. El estudio del que era parte Stoddart representó a Autopistas del Sol, Sociedad Anónima y Grupo Concesionario del Oeste hasta el 10 de diciembre del 2015. ¿Y de quién eran esas concesionarias? Sí, de Mauricio Macri, de la familia Macri en realidad. ¿Y qué hizo Stoddart? Habilitó la prórroga de las concesiones por 500 millones de dólares en beneficio de las empresas de Mauricio Macri, razón por la que obviamente terminó imputado en una causa penal, junto con Iguacel, Dietrich, etc. Pero tranquilos, en menos de un año el Poder Judicial lo sobreseyó. Aunque es evidente que pagábamos más peaje, que el beneficiario era el presidente de la nación, ¿no? Y que la plata se la estaban llevando. No importa. Pero hay más. La extensión de los peajes que avalaron Stoddart e Iguacel decía que si bajaba el flujo de tránsito por las autopistas, el Estado iba a poner la diferencia. Vamos, muchachos, no será mucho. Bueno, no, los jueces consideraron que había que sobreseerlos porque no es delito saquear al Estado. Entre las obritas que tuvo Iguacel, por ejemplo, cerró escuelas terciarias especializadas en obras viales en todo el país, en total eran 5, que son las únicas que forman este tipo de profesionales. Canceló los contratos que Vialidad tenía con la empresa petrolera OPS y del otro lado YPF hizo lo mismo, con lo cual la llevaron a la quiebra. Cuando el hombre fue a presentarse para levantar la quiebra, le pidieron $1.200.000 de coima. ¿Te pensás que hubo alguna resolución? No, tampoco. En 2017, Iguacel estrenó un puente ferroviario por el que no podía pasar el tren. Tuvieron que, de raje,
salir a ampliarle los costaditos porque el tren no pasaba. Tenía que tener 4,20 metros la construcción y la hicieron de 3,40 metros porque, bueno, un porcentaje de la obra siempre a alguien se lo queda. Así que el puente, que costó 1.200 millones de pesos en ese momento, estaba inutilizado. Aún hoy, en ese tramo entre Mercedes y Luján, creo que es, el tren pasa pegadito, raspando las paredes del arreglo que hicieron. Ahora saquen la cuenta, ¿no? 1.200 millones de pesos de aquel momento, con un dólar a 200 pesos. ¿Cuánto ves? Pregunto, ¿quién certificó esa obra para que a la empresa le paguen 1.200 millones de dólares cuando no estaba bien hecha y el tren no pasaba? ¿Quién puso el gancho? Ay, nadie quiere preguntar esas cosas. Qué gracioso, ¿no? A Iguacel, como premio por haber inventado la causa vialidad, le dieron el Ministerio de Energía, desde donde, por ejemplo, avaló pagarle retroactivo a las empresas energéticas la diferencia del dólar por la devaluación que hizo Caputo. Sí, en aquel momento. También está imputado por la venta a precio vil de las centrales térmicas Brigadier López y Ensenada de Barragán. La causa sigue durmiendo en tribunales, no hace falta ni que te lo diga, y tampoco hace falta que te diga que el beneficiario fue Nicky Caputo. Iguacel también está procesado por una causa de lavado de dinero. Pero bueno, apareció en los Paradise Papers, ¿te acordás? ¿Qué se le va a hacer? Y como premio por haber sido fiel lacayo de los intereses de los grupos económicos, Caputo, el primo del beneficiado por las compras de las centrales térmicas, en julio de 2024 le regaló la oportunidad de al fin convertirse en petrolero. El tipo es ingeniero en petróleo. Así que fundó la empresa Ventia y se quedó con los pozos maduros de YPF mientras llevan a la empresa YPF al vaciamiento. Entre 60 propuestas presentadas por más de 30 empresas petroleras, llamativamente, la primera en obtener los pozos fue Ventia Energy, la empresa de Iguacel y otros 2 exfuncionarios de él, una empresa nueva, sin experiencia, con apenas 30 millones de pesos de capital social, que era el mínimo necesario, y fundada solo unos días antes de que YPF empiece a recibir ofertas de las distintas petroleras. Espera, ¿te dije que Caputo es uno de los dueños del fideicomiso que financió a los muchachos de la bala que no salió? Bueno, son detalles. Pero si esto te pareció un mamarracho, espérate a ver lo que son los jueces. Mamita, siempre se me ofende alguno cuando les digo, si no te opones, avalás. Y esto se los digo siempre a todo aquel que pertenezca al Poder Judicial, pero sobre todo a los jueces. Hubo un caso famoso de un juez que secuestró a una empleada judicial. Y yo digo, ¿no? Si estás trabajando al lado del tipo que usa su cargo para secuestrar a una mujer y la vas de prístino y no decís nada, y cuando sus amigos jueces lo exoneran, tampoco decís nada, entonces vos sos igual que él, solo que no tuviste el valor de hacer lo mismo. En cualquier momento lo vas a hacer, porque tu límite moral está más flojo que bombacha de vieja. Al no manifestarte contra el secuestrador, al no darle vuelta a la cara, al no negarte a trabajar con él, al no ponerle un límite, estás avalando su conducta. Y te ensucias solito. No es que yo te meta en la misma bolsa, es que estás en la misma bolsa de basura y elegís quedarte ahí.
Cuando les digo eso se enojan, claro. Después, obviamente, no les voy a ir a hacer una entrevista, ¿no? Pero el tiempo me dio la razón. Y no pasaron décadas, pasaron apenas unos años. Y nos enteramos que uno de los jueces que trabajaba al lado del secuestrador había acosado y abusado sexualmente de una expareja. No una, sino varias veces. El caso fue un escándalo, pero el tipo no aflojó. Hubo una jueza interviniente, pusieron una perimetral de 200 metros de restricción y el tipo siguió acosando a la víctima. Por ejemplo, yendo al colegio donde concurría la hija de la víctima. Hasta le mandó un matón que le habría advertido que no fuera a la oficina de violencia doméstica porque la iban a filmar y la iban a enterrar. Luego de eso, obviamente, la víctima no quiso impulsar la causa. Y el fiscal excavador consideró que, bueno, ¿para qué me voy a poner a investigar si la víctima no tiene interés? El juez que le tocó es uno de los que suele sobreseer a sus compañeritos de Comodoro Pi, bueno, también secuestra celulares, ese tipo de cosas. Y lo sobresee, hagan lo que hagan, ¿eh? Dijo, bueno, ya que la víctima no quiere declarar bajo juramento porque le tiene miedo al matón que le dijo que el juez tiene mucho más poder que ella y que la iba a enterrar, entonces mejor archivamos todo. Y así es como este juez, Gustavo Hornos, sigue al frente de la casación penal cobrando su sueldo completo porque ni siquiera tuvo una sanción. Es uno de los que firmó el fallo condenatorio de la causa trucha que armó Iguacel con Sodart, el equipo ese de esos abogados tan famosos y tan caros. Es más, ese Hornos es el que quería agregar a la carátula asociación ilícita y agravar la condena que ya tenía en el borrador antes de siquiera empezar a juzgar. Este es uno de los jueces que visitaba frecuentemente a Mauricio Macri. Sí, Macri, ese sujeto que tiene una causa penal pendiente desde hace 20 y pico de años. ¿Se acuerdan? Y ahora vamos a ver quiénes son los otros jueces, ¿no? Porque, vamos, no creas que este era el peor, ¿eh? El juez Julián Ercolini, juez que sin llamar indagatoria, por ejemplo, exoneró a Mañeto en la causa Papel Prensa. Es el que viajó al Lago Escondido, invitado por el grupo Clarín, sponsor de las causas contra Cristina. Compartió viaje con Carlos Maíquez y Juan Bautista Maíquez, el armador de las causas durante el gobierno de Macri. Pero te cuento un chimento. Pero ojo porque esto lo sabe todo el mundo, es Vox Populi. Pero yo no sé si es cierto, ¿eh? Dicen que al Lago Escondido viajó con la esposa de Majul. Sí, Mariana Contegrán, que aparentemente son un poquito más que amigos. En fin, cosas que se dicen, ¿vio? Uno de los que también participó en esta causa es el fiscal Ignacio Maíquez, hijo de Carlos, que viajó al Lago Escondido, y hermano de Juan Bautista, que también viajó al Lago Escondido. Este tuvo la decencia de decir, no, che, ese día justo voy a otro lado. Ignacio es uno de los que pidió que en las causas contra Cristina Fernández se involucrara a sus hijos. Es el hermano de Juan Bautista, el amigo de Eduardo de Pedro, y fue nombrado subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios de la Nación en el Ministerio de Justicia, por entonces a cargo de Germán Garabano, otro de los funcionarios de Macri, que es donde se organizaron
todas las causas y se guionaba a los testigos falsos y se les pagaba a los testigos falsos. Como se acuerdan, Leonardo Fariña, y se acuerdan de Van der Brele, que se compró con la plata que le dieron un hotel boutique. Bueno, ese. Él estaba ahí, pero no le bastó con el cargo. Dijo, yo quiero algo más. Entonces armaron una pyme familiar y le vendieron el servicio de comida de los presos al servicio penitenciario en el cual estaban trabajando. Es genial, es genial. Soy juez, te meto preso, el otro mi hijo fiscal, te mete preso, entonces entre los dos hacemos que vayas a la cárcel y después le vendemos al Estado la comida que te van a dar. Es maravilloso. No me van a decir que no. Como emprendedores, una pinturita. Juan Bautista, además, es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el organismo que luego intervino en la designación de su padre como juez. Sí, todo queda en familia. En la segunda instancia estaba el juez Leopoldo Bruglia, designado a dedo y sin concurso, que este caso, les recuerdo, llegó a la corte, porque los jueces tienen que dar un examen antes de ser nombrados y tienen que pasar por el Congreso y todo lo demás. Este ya era juez, o sea que para pasarlo de un lado al otro tenía que haber un aval de la corte. Bueno, la corte dijo, bueno, no importa que no hizo el concurso, no importa que no dio el examen, lo vamos a dejar ahí hasta que el examen se produzca y como verás, lleva varios años. No se produjo. Bruglia fue nombrado en reemplazo como subrogante, en realidad, del juez Fara, a quien también habían sacado bajo amenazas y coerciones y todo lo demás. En ese momento tuvo que pedir licencia del que era su cargo titular, porque ya llevaba 25 años casi al frente del Tribunal Oral Federal número 4 porteño. Pero un año y medio después logró quedarse con el cargo de manera definitiva, con este cargo que en realidad está ahí, ¿no? Sujeto con alfileres. En cualquier momento viene una Corte Suprema que dice, no, tenés que dar el examen y bueno, tendrá que estudiar el pobre hombre. Su hija, Martina Bruglia, también trabaja en la justicia, es escribiente auxiliar en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 5 de la capital. En 1990, Bruglia pasó a la política. Mientras atendía su estudio jurídico, se incorporó al gobierno de Carlos Menem como director de sumarios del Ministerio de Salud de la Nación. Quiero que sepas que eso no es legal. No podés tener tu propio estudio jurídico y a la vez trabajar para el Estado todo al mismo tiempo. Tenés que renunciar a uno. Bueno, él no, él siguió. Y por supuesto tampoco nadie lo juzgó por eso, Trabajó casi 3 años en el Ministerio de Salud hasta que en diciembre de 1992 Menem pidió al Senado que le aprueben el pliego y lo convirtió en juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 4, cargo que asumió en septiembre de 1993 y supongo que ese cargo todavía sigue vacante porque se fue allá, pero no sé si renunció al otro, porque es así, vieron, en la justicia es todo así. Como juez de tribunal oral, tuvo, por ejemplo, a su cargo el juicio del avión del APA, que se estrelló por mal funcionamiento de algunos de sus elementos y que había sido evidente, porque había habido varios reclamos sobre el mal funcionamiento de cierta alarma que sonaba y qué sé yo. Bueno, se acuerdan que se estrelló y que no fue una tragedia mayor de milagro, pero se murieron casi todas las personas que estaban a bordo. Por supuesto, la culpa fue del piloto que estaba muerto, porque había que salvar al empresario. Bruglia fue parte de la mayoría que convalidó junto a Martín Irurzun, el rey del Laufer, la prisión preventiva vergonzosa e ilegal de los
exfuncionarios del kirchnerismo como Amado Boudou y Julio De Vido, que también fueron presos con causas armadas. Y vamos a la Cámara de Casación. Perdón, me he olvidado el micrófono. Ahí tenemos al juez Mariano Borinsky, que se juntó unas 16 veces con Macri en la Quinta de Olivos, porque juegan al pádel y al tenis. Es tan buen tenista que se había pedido una licencia con goce de haberes para ir a jugar un torneo a Israel. Y es uno de los candidatos de Milei para la Procuraduría en reemplazo del interino Eduardo Casal. Porque la torpeza política de Milei es usada por sus mandantes, obviamente. ¿Cómo le vas a dar cargos al macrismo que te va a apuñalar por la espalda, hermano? Alguien que hable, por favor, con Karina o con Sandra y que lo aconseje. Mariano Borinsky tiene un hermano, Diego, que es periodista del Grupo Clarín. Se dedica a escribir cosas sobre River y todo eso. Bueno, el juez Hornos, de quien ya hablamos, se juntó 6 veces con Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. El fiscal Mariano Villar también fue designado por Macri y pidió que se agrave la prisión de Cristina. Esta causa creo que tiene 6 años de prisión y él le quería dar 12. Pedido que fue avalado por Eduardo Casal, el macrista procurador interino que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández no removieron. Algunos errores se pagan caros. El show completo lo hicieron en el juicio oral. Veamos quiénes estuvieron. El juez Rodríguez Jiménez Uriburu jugaba al fútbol en la Quinta de Macri. Es el hijo de Héctor Jiménez Uriburu, un oficial de Marina que fue funcionario de Leopoldo Galtieri y Reinaldo Viñone. Su madre, María del Luján Lamon de Jiménez Uriburu, supo exponer a los 4 vientos en las redes sociales y en cuanto medio se le cruzara su profundo odio hacia el kirchnerismo. Y hasta se lamentó públicamente de que Dios pudiera permitir que tuviéramos un papa peronista. Hay que enojarse con Dios, ¿eh? Bueno, así de brutal es esa familia. Ahí lo tenés tomando mate con el loguito de la Quinta de Macri, del equipo de fútbol al que pertenecía. Y el otro, el que se lleva todos los laureles, ese sí, ese ha tenido prensa por todos los costados, el fiscal Diego Luciani. Este también jugaba al fútbol en la Quinta de Macri con Jiménez Uriburu. La esposa de Luciani es Josefina María Abeleira. Su familia es propietaria del grupo Garabí, dedicado a la explotación forestal en la Mesopotamia y está asociado a empresas internacionales. Eduardo Manuel de Abeleira, el cuñado de Luciani, era al menos durante el macrismo el presidente de DirecTV Latam y antes era director de torneos y competencias en el Grupo Clarín. Por mala suerte, Manuel de Abeleira falleció durante la pandemia del coronavirus. Pero veamos quiénes son los que dieron su pésame. Como verás, la Cámara de Empresarios Norteamericanos en Argentina y el operador mediático y judicial Fabián Rodríguez Simón son 2 apenas de los obituarios que se publicaron. Santiago de Abeleira, el otro cuñado de Diego Luciani, figura entrando en Casa Rosada el 11 de diciembre del 2018, por ejemplo, donde lo recibió el jefe de gabinete, entonces Marcos Peña, pero no estuvo solo. Estuvo con uno de sus socios, Fernando Simas Magalhães,
que se desempeñaba como secretario general de las Relaciones Exteriores del gobierno de Jair Bolsonaro. Es un diplomático de carrera que estuvo en varias embajadas, Washington, Moscú, Quito, Madrid, y también en las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos, donde fue representante permanente de Brasil desde agosto del 2018 hasta mayo del 2021. ¿Vas viendo los hilos de la derecha internacional? Todos vinculados al fiscal Luciani, que estuvo 4 horas en televisión dándonos un discurso sobre la corrupción de Cristina, sobre la cual no hay ninguna prueba en la causa. Luciani iba escribiendo la causa contra Cristina y también un libro, porque le sobra el tiempo. El libro fue patrocinado por la Fundación Konrad Adenauer, fundación vinculada a Mauricio Macri y al PRO desde sus inicios de la política. Caso aparte es la Corte Suprema, que luego de un par de editoriales del Gordito Lechoso y Majul, se apresuró a dejar en firme el fallo de casación, negándose a intervenir, pero al mismo tiempo fundamentando todo, o sea que es un cambalache, pero bueno, ya se sabe, ninguno de los que está ahí fue juez alguna vez, así que... Desde marzo del año pasado duerme en la Corte Suprema el recurso de queja contra el sobreseimiento de Macri en la causa de espionaje ilegal a los familiares de Lara San Juan. Y la Corte no movió un dedo, porque, bueno, ¿a quién le importan, no? Es lógico, Carlos Rosenkrantz y Rosati fueron puestos por Macri, que incluso estaba dispuesto a violar la Constitución Nacional para nombrarlos por decreto. Y ellos aceptaron ser nombrados así. Es lo que te decía antes, ¿no? De las convicciones morales más flojas que bombacha de vieja. Macri fue sobreseído en la causa por las escuchas a los familiares de las víctimas de Lara San Juan, porque los jueces dicen que él no podía saber las acciones de sus subalternos y amigos personales, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Pero Cristina es condenada por una obra hecha en Santa Cruz en la que el Estado no intervino, en la que estaba la plata en el presupuesto, votada por el Congreso Nacional, y que toda la obra y todo el desarrollo se realizó en Santa Cruz. Intervino hasta el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. ¿Cómo es que no están presos entonces todos los funcionarios judiciales, legislativos y ejecutivos de Santa Cruz e incluso los de acá que votaron ese presupuesto? Pero bueno, no lo digo yo, que la causa es inventada lo dice el ministro de Justicia de Javier Milei, Mariano Cunio Libarona. Ninguno de los que están ahí fueron jueces alguna vez. Tal vez por eso, en lugar de rodearse de juristas, se rodearon de operadores mediáticos. Horacio Rosati, acusado por enriquecimiento ilícito, fue acusado por el ex administrador de la Corte Suprema, que contó las supuestas maniobras del presidente del tribunal para esquivar la causa por enriquecimiento ilícito. Rosati además lo amenazó por no encubrir las irregularidades en la obra social del Poder Judicial. Pero este hombre no se puso así de malo ahora, siempre lo fue. En 1995 fue elegido intendente de la ciudad de Santa Fe y ahí un chofer dijo que era el encargado de llevarle los sobres de dinero todos los meses, es decir, las coimas. Por esta razón tenía abierta una causa por enriquecimiento ilícito en Santa Fe, que la hizo desaparecer comprando voluntades. Entregó contratos a los parientes de los que lo investigaban para que se olviden.
además de contratar a un genocida, Eduardo Alberto Ramos Campagnolo, a quien designó en la Secretaría de Cultura de Santa Fe, pero en realidad se dedicaba a solucionar problemas, mantener la paz social. En 2003 fue designado Procurador del Tesoro de la Nación y se mantuvo en el cargo de Procurador del Tesoro hasta 2004, cuando es designado por el presidente Néstor Kirchner como Ministro de Justicia, luego de la repentina renuncia de Gustavo Vélez al cargo. Rosati aceptó violar la Constitución y ser nombrado por decreto por Macri. Su operador, el que llevaba los contratos, habla con todos y negocia, es Silvio Robles, un experimentado lobista de empresarios y políticos a quien conoce desde cuando Rosati había sido ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Robles era su vocero. Robles, después de que Rosati se va del ministerio, pasa a ser el vocero de la ministra de Economía Felisa Micheli, a quien en 2007 un guardia del ministerio encuentra en un botiquín del baño de su oficina una bolsa con dólares. Justo se le ocurrió revisar el botiquín del baño el día que la ministra había llevado esos dólares que eran de su hermano. Le valió la renuncia a la ministra, cosa que yo no hubiera permitido. Pero bueno, ella sospechó entonces de su vocero por la filtración de esa información. Qué casualidad que justo el día que ella va con la bolsa de dólares, justo al guardia se le ocurre revisar el botiquín. Y después de eso, Robles, vocero, ponele, pasó a trabajar en la Secretaría de Transporte, liderada por Ricardo Jaime, uno de los protegidos, dicen, de Néstor Kirchner, que tampoco tuvo un final feliz. En 2009 fue expulsado del gobierno por Cristina y en 2016 detenido por corrupción. O sea, como dice el presidente, ¿no? Huele feo este Robles, ¿no es cierto? Bueno. El otro miembro de la Corte, Carlos Rosenkrantz, imputado por complicidad en la extorsión al grupo Indalo, aceptó violar la Constitución y ser nombrado por decreto por Macri y se la pasa resolviendo las causas de sus ex clientes en su estudio. Él tenía un estudio jurídico antes. Su operador judicial es Fabián Rodríguez Simón, hombre de Macri, muy amigo también de Juan Grabois. Ricardo Lorenzetti, acusado de sobreprecios en la compra del sistema Lex Cian, del sistema de justicia, que llegó con el kirchnerismo a la Corte Suprema. Es el que no dijo ni mu cuando Macri nombró por decreto a los otros dos y tampoco dijo ni mu cuando iban a nombrar al hijo por decreto. De hecho, le tomó juramento a García Mansilla, ¿no? En fin, se ve que el hombre no tiene un gran apego por la Constitución Nacional y fue uno de los organizadores del lawfare, por lo que fue distinguido por la Organización de Estados Americanos, esa a la que pertenecía el socio del cuñado de Luciani, como embajador de buena voluntad por la justicia ambiental en las Américas. La verdad, desconozco todo lo que haya podido hacer Lorenzetti en favor de la justicia ambiental. Pero bueno, será hora de que nos enteremos, ¿no? A lo mejor alguien nos quiere contar qué es lo que hace. Es uno de los que asegura que la causa de la explosión de la Embajada de Israel está cerrada. Dijo, la sentencia por la causa del atentado a la Embajada de Israel es cosa juzgada, algo que ni los familiares de las víctimas, ni los damnificados, nadie se enteró, porque no pudieron hacer, por ejemplo, el juicio civil. No sabemos todavía quién la voló. Pero como la causa la tiene la Corte, nunca nos enteraremos.
Lorenzetti es el que apadrinaba a Ariel Lijo para ser nombrado en la corte y su operadora es la periodista María Bourdain. Tanto la causa como la sentencia se escribieron en el norte y es parte del Plan Atlanta que se despliega como otrora el Plan Cóndor por toda América. Lo vimos con Lugo en Paraguay, con Dilma Rousseff y con Lula en Brasil, con Jorge Glass y Rafael Correa en Ecuador. Empezó en 2012 con Paul Singer y Sheldon Adelson, dos sionistas muy poderosos y multimillonarios tratando de voltear al gobierno de Cristina Fernández. Incluso habían armado un grupo de tareas, así lo llamaron, que se llamaba ATFA, donde se dedicaban a desprestigiar al gobierno y a la Argentina en el mundo. Recordarán ustedes que ese segundo mandato estuvo atravesado por una serie de eventos que no fueron normales, ¿no? Desde la presión de los buitres, la oposición haciendo denuncias truchas, los atentados terroristas ferroviarios de 11 Castelar y 11-2, la operación de Nisman en 2015, con los hilos del Likud detrás. Ya con Macri en el gobierno, fueron por todos los funcionarios que habían sido fieles al mandato tanto de Cristina como de Néstor Kirchner y que tenían datos que pudieran comprometer al futuro régimen de saqueo. Por ejemplo, Debido conocía muy bien cómo se armaba, cómo se estructuraba todas las licitaciones, qué debía pasar, conocía al dedillo la ley y además conocía muy bien el tema energético. Y bueno, Amadou Boudou, ¿no? Que había estado en el Ministerio de Economía y que también sabía cómo se manejaban las partidas, qué era lo que se podía hacer y qué no. Cuando asume Trump, la primera vez, envía como embajador a Edward Prado, un viejo carcamán de los tribunales de Estados Unidos, puesto como embajador. Y cuando llegó, lo que dijo fue que venía a ayudar al Poder Judicial argentino. ¿Se acuerdan? Sus textuales palabras fueron: podemos trabajar juntos para mejorar el sistema judicial argentino, algo que excede ampliamente sus facultades como embajador. Y desde entonces, lo que venía torcido se terminó de torcer. Y empezaron los cachivaches, como la causa Cuadernos, la causa Vialidad y todas las demás. Mark Stanley, el embajador que le siguió, fue un poco más discreto, pero más efectivo. Ese entabló la relación con los gobernadores. Es el que anudó la piedra al cuello de la Argentina. Y ahora, sin embajador nombrado todavía, está la encargada de negocios, Abigail Dressen, que era la misma que tenía Mark Stanley. Así que la política sigue exactamente igual. El norte le pone la tobillera a Cristina para que no sea candidata y así sostener este régimen de saqueo económico que más tarde va a ser territorial. Y es Trump el que obligó al Fondo Monetario Internacional a darle los 50.000 millones de dólares a Caputo en 2017 y los 20.000 millones de dólares que le da ahora, porque es una de esas jugadas a varias bandas, ¿no? El FMI queda atado a la suerte de la Argentina. La Argentina, olvídate, ya está hundida absolutamente, mientras siga por lo menos respetando este tipo de porquerías. La Corte deja deslegitimado a Javier Milei al quitarle la posibilidad de derrotar en las urnas a Cristina Fernández de Kirchner, lo que equivale a una sentencia política porque queda como el que proscribió a Cristina, aunque la verdad que su intervención fue bastante escasa. De hecho, hasta mandó a algunos a la corte a hablar, a decirle que no la metan presa, que le convenía discutir con ella. Y en una semana aparece también vinculado a la prisión de Grabois por defender el Instituto Perón y a esta sentencia que ahora
hace que encarcelen a la presidenta del Partido Justicialista. No es algo que le moleste al presidente, pero no se ve nada bien afuera que sea un dictadorzuelo, porque más tarde o más temprano él va a correr la misma suerte que Cristina. El presidente en su gira demencial se fue a gritar muerte al socialismo en España, donde gobierna el socialismo, y volvió con una denuncia penal más. Otra, porque ahí ya tenía una por la causa Libra. Y por la misma causa Libra de la criptoestafa, lo espera otra denuncia en Estados Unidos, que, como Roma, no paga traidores. Mientras a los esbirros judiciales de Macri los tiene dentro de la presidencia. Así que es cuestión de tiempo, ¿no? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. En su loca bohemia se fue a llorar al Muro de los Lamentos, a decir que todo esto lo hago por ustedes. Y no hacía falta que lo sincere, hombre, ya sabíamos. Pero, ¿en serio cree que eso le va a servir de algo? Sigue siendo un goem, muchacho. En fin, en estas últimas horas, para que no queden dudas de todo lo que hace por ellos, le robó la vivienda que ya tenían adjudicada a 160 familias, que además habían puesto plata para hacerlas con el plan Procrear. Y le sacó el edificio Sagol en Avellaneda para entregárselo al banco hipotecario que maneja Eduardo Elstein, el sujeto que dirige la caravana entre Israel, Estados Unidos y Argentina. Pero además le dio todas las cuotas del plan Procrear al banco hipotecario. Ni un poco disimulan, ¿eh? Nada. Hay algo que le gusta hacer también a los del norte, y es humillar al pueblo argentino, que ya se convirtió, parece, el felpudo de ellos, ¿no? Entonces te anuncian el endeudamiento con el FMI un 20 de junio, te lo firman un 9 de julio, el 2 de abril te anuncian que van a meter una base militar yanqui en Tierra del Fuego, y el 10 de junio, el día de la reafirmación de los derechos de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur, te sacan el fallo que meterá presa a la presidenta del partido opositor que habló elípticamente de la entrega de Tierra del Fuego. Claro, también es el día de los fusilamientos de José León Suárez, ¿no? Una fecha triste para la Argentina sobre un evento que nunca se juzgó, porque viste que eso no se juzgó. El orgasmo cósmico de los gorilas va a durar unas horas, tal vez unos días, hasta que vean que en la billetera poco queda después de comprar la comida y el regalo del Día del Padre. Más tarde verán que la dictadura avanza, pero no sobre Cristina, que ya su suerte veremos cómo sigue, sino sobre ellos mismos. El monumental endeudamiento, los aumentos de tarifas, la devaluación brutal que van a desatar, porque la tienen que desatar en algún momento, se va a llevar puestos los precios, los salarios, y por primera vez en 2 décadas se van a olvidar de Cristina. Y no habrá a quién culpar. Y enfrentados al abismo, podrán reconocerse en la oscuridad y la angustia, aunque sigan sin ver la del prójimo. No sé cuál va a ser el devenir de los próximos días, tampoco quiero hacer especulaciones, no me gusta. Supongo que ahora, mientras grababa todo esto, debe haber pasado alguna cosa que me perdí, les pido disculpas por no incluirla. Pero una cosa es segura, el fallo que sí salió hirió al gobierno, que queda desnudo al no tener un enemigo a quien culpar. Hiere a la política en general porque es parte del dispositivo de disciplinamiento que vale para todos. Cualquiera que se oponga a la embajada va a tener la misma suerte. Definitivamente está muerta la República.
La injerencia del norte en los poderes del Estado ya es total. Podemos ser un país o un protectorado. Va a depender de lo que pase en los próximos días. Este programa seguirá buceando en las profundidades, esperando el día en que seamos libres de verdad. Agradezco la colaboración que puedan dar para sostener este canal, ya sea dejando su like, suscribiéndose con los superchats, haciéndose miembros o dejando su óvulo en las cuentas de Mercado Pago al alias mabaires.mp o a la de Banco Provincia, el alias es mabaires.dni. A todos les paso un aviso parroquial, no me quiero olvidar. El lunes no habrá Odisea Submarina porque tengo que arreglar la compu. Así que no hay manera. Así que nos vemos el próximo miércoles. El viernes nos vemos en el canal del Mensajero del Zar. Muchas gracias por acompañarme y estar siempre ahí. Chao.